¿Por qué, carajo, no están gastando dinero? Esa es la pregunta que hoy tiene de rodillas a todos los expertos en turismo del planeta, y la respuesta, para su sorpresa, está aquí, en México. Una avalancha de turistas extranjeros, la más grande en la historia, ha caído sobre nuestro país como un tsunami de curiosidad y cámaras de celular. Pero, y aquí viene lo increíble, el gasto promedio por persona, ese numerito sagrado que define el éxito de cualquier destino, se ha desplomado de una manera que desafía toda lógica económica. La regla de oro siempre fue simple: más turistas es igual a más dinero. Un crecimiento explosivo en los ingresos. Sin embargo, aquí, en tierra azteca, esa ley universal se ha hecho añicos contra un muro de tacos al pastor y máscaras de luchador. Medios como el Wall Street Journal y el Financial Times ya lo bautizaron como el enigma mexicano, publicando análisis urgentes día tras día. ¿Acaso volvieron los tours todo incluido de Cancún que solo dejan basura? ¿O es que nuestros precios son tan altos que los visitantes se aprietan el cinturón? Algunos expertos incluso se atrevieron a susurrar que la industria turística mexicana estaba al borde del colapso, hueca por dentro. Pero detrás de todo este pánico, se esconde una de las más grandes y espectaculares victorias culturales que el mundo haya presenciado. Una revolución silenciosa, impulsada por el poder de nuestro cine, nuestra música, nuestra comida callejera y, sobre todo, nuestra forma de vivir, que está redefiniendo las reglas del juego a nivel mundial. Especialmente una película, un fenómeno global de Netflix llamado El secreto de los aztecas, ha convertido lugares específicos de la Ciudad de México y Oaxaca en verdaderos santuarios, alterando los flujos económicos de maneras que nadie pudo prever. ¿Qué es exactamente lo que está atrayendo la mirada y los pasos de miles de millones de personas hacia México? ¿Y qué es lo que esos turistas, supuestamente con las carteras selladas, están comprando como si no hubiera un mañana? Acompáñenme, porque vamos a desentrañar esta increíble verdad. Suscríbanse al canal, denle like y comenten con orgullo: ¡Viva México, cabrones! Mi nombre es Eve Schmidt. Soy la directora de estrategias turísticas en Ecotre, una consultora global con sede en Alemania. Y siendo brutalmente honesta, este viaje de trabajo a México se sentía como un castigo, una degradación profesional. Durante los últimos 15 años, mi carrera se ha forjado en el Olimpo de lujo. He desarrollado resorts exclusivos en Dubái, Mónaco y los Alpes suizos. Para mí, el turismo se definía con dos palabras: dinero y exclusividad. El número de visitantes era irrelevante. Lo único que importaba era el valor que un solo individuo, uno solo, podía generar. Creía firmemente que ese era el barómetro que medía el nivel de un destino. Mi visión sobre los mercados emergentes, y en particular sobre América Latina, era, por decirlo suavemente, déspota. Estaba manchada por el recuerdo espantoso de un viaje de mochilera que hice a los 20 años por Sudamérica. Calles caóticas, vendedores que te veían la cara de dólar con patas, artesanías de pésima calidad. Para mí, Latinoamérica era el sinónimo del desorden y lo barato. Y aunque México presumiera de ciertos avances tecnológicos, en mi mente, su infraestructura turística no había logrado sacudirse ese estigma de lo corriente. A bordo del vuelo de Lufthansa, despegando de Frankfurt, le hablé a mi equipo con la arrogancia de quien se sabe dueña de la verdad. Saqué las estadísticas de la Secretaría de Turismo de México. Miren esto, les dije, señalando los gráficos. El número de turistas ha aumentado un 120% en comparación con 2019, pero las ventas en las tiendas de lujo del aeropuerto y en la avenida Masaryk han caído en picada. Es la prueba irrefutable de un mercado de volumen, no de valor. No están vendiendo una cultura única, están vendiendo baratijas y la moda pasajera de una película. Eso es una subcultura para jóvenes, güey, no atrae a la gente de mi edad, a la gente con verdadero poder adquisitivo. Mi análisis, como siempre, me parecía impecable. Estaba segura de que esta vez tampoco me equivocaba. Tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y tomar un taxi hacia el centro, mi opinión no cambió. El paisaje que se deslizaba por la ventanilla era un mar de edificios grises y un tráfico infernal. ¡Qué ciudad tan poco agraciada!, pensé con desdén. Sin embargo, en el instante en que puse un pie en el Zócalo,
El espectáculo que se desplegó ante mis ojos fue suficiente para cortocircuitar todos mis prejuicios. Mi primera reacción fue pensar que había estallado una protesta masiva o que alguna catástrofe obligaba a la gente a evacuar. La plancha del Zócalo y las calles aledañas eran un océano de gente, una mancha humana que se movía con una energía desconcertante. Pero lo más impactante era la composición de esa multitud. No eran solo grupos con banderitas. Había mujeres de Medio Oriente con hijabs de colores, jóvenes europeos con mochilas enormes, norteamericanos con sus típicas gorras de béisbol y gente con ropas tan vistosas que parecían sacadas del Carnaval de Río. Era una exposición universal de nacionalidades. ¿Por qué demonios estaban todos aquí, en el caótico corazón de la capital, en lugar de visitar las pirámides de Teotihuacán o las playas de la Riviera Maya? La urgencia me invadió. Ni siquiera me molesté en dejar el equipaje en el hotel. Tenía que investigar esto en el acto. Al bajar del taxi y sumergirme en la multitud, el calor humano casi me derriba. No era el bullicio normal de un punto turístico, era algo más profundo, una energía febril, casi religiosa, como la de los fieles en una peregrinación. El aire vibraba. Vi pasar a un grupo de franceses. En sus manos no llevaban bolsas de Louis Vuitton o Gucci. Llevaban bolsas de plástico del Oxxo. Sostenían vasos gigantes de michelada, de esos de alitro, y sus miradas eran más extasiadas que las de alguien frente a la Mona Lisa en el Louvre. ¿Qué era lo que los tenía en este trance? En mi bolsillo, mi informe, aquel que despreciaba a México como un destino barato, pareció arrugarse, como si se estuviera burlando de mi ceguera. Fue entonces cuando una duda terrible me asaltó. ¿Era posible que una simple película pudiera alterar la estructura económica de una ciudad de forma tan radical? Por primera vez sentí una punzada de inseguridad. Había subestimado a este lugar, había subestimado el poder de las historias que eran capaces de crear. Esto no era una simple moda. Una fuerza descomunal y desconocida se estaba devorando la ciudad. Tragué saliva y me abrí paso hacia el epicentro de la multitud. Mientras más me adentraba, un coro políglota golpeaba mis oídos. Inglés, español, francés, portugués, mandarín, un caos de idiomas que, extrañamente, poseía un orden subyacente. A través de mi contacto local, un hombre llamado Ramírez, finalmente entendí la causa de todo aquello. El culpable, en efecto, era la película El secreto de los aztecas. Había oído hablar de ella antes del viaje, pero la había descartado como una tontería para adolescentes. La realidad era que la película había superado las 300 millones de reproducciones a nivel mundial. Había lavado el cerebro de la juventud de Europa y América. Era un monstruo. Y el escenario principal donde los protagonistas luchaban contra criaturas míticas del Mictlán era precisamente esta plaza, el Zócalo. Lo que vi a continuación desafiaba toda lógica. Cientos de extranjeros, en medio de la plaza, imitaban una escena de la película. Pero no era una escena de pelea. Era una escena donde el héroe, después de una batalla, se sentaba en la banqueta a comerse unos tacos al pastor. Y ahí estaban ellos. Cientos de gringos, europeos y asiáticos, de pie, con sus platitos de plástico, intentando inclinar la cabeza en el ángulo correcto para morder el taco sin que se les cayera todo el contenido, grabando el momento para TikTok. Parecía una fiesta al aire libre gigantesca y surrealista. Y frente a la pantalla gigante del edificio de gobierno, el espectáculo era aún más demencial. Miles de extranjeros, con sus cámaras en mano, esperaban bajo el sol inclemente durante más de una hora, solo para ver un anuncio de 15 segundos donde aparecía el protagonista de la película. Esto es una puta locura, murmuré para mis adentros. No manches, escuché a mi lado. Ningún monumento histórico en Europa, ninguna avenida de lujo, podría generar una devoción tan espontánea. He visto gente tomarse fotos frente a la Torre Eiffel, pero jamás he visto a nadie llorar de emoción y bailar frente a ella. En ese momento, el señor Ramírez, el contacto que me había asignado la Secretaría de Turismo, se acercó. Era un hombre de mediana edad, vestido con una sencilla guayabera, pero con una mirada afilada que parecía leer mis pensamientos. Sonrió ligeramente al ver mi cara de desconcierto.
sorprendida, ¿verdad, señorita Smith? Y esto es solo el comienzo. Ramírez sacó su tablet y me mostró unas gráficas. Una línea roja se disparaba hacia el cielo. Eran las ventas a extranjeros en Oxxo, Mercado Libre y en los mercados de artesanías. Oxxo, un aumento del 343%. Mercado Libre, un 106%. El mercado de la Ciudadela, un 46%. ¿Entiende lo que significan estas cifras? Miré los datos, pero no podía procesarlos. Las ventas en las boutiques de Polanco estaban estancadas. ¿Por qué demonios las tiendas de conveniencia y los mercados populares estaban explotando de esta manera? Mientras yo trataba de encontrarle sentido, Ramírez continuó. Los turistas que ve ahora no vienen a visitar México. Vienen a ser mexicanos. Usan la ropa que usó el protagonista, beben el mezcal que bebió el protagonista, comen los tacos que comió el protagonista. Para ellos, México no es un destino turístico, es el universo al que aspiran pertenecer. Sus palabras me golpearon como un derechazo en la mandíbula. Tenía razón. Esto no era turismo. Era un ecosistema económico andante. El contenido digital impulsaba el consumo en el mundo real, y ese consumo, a su vez, fortalecía el fanatismo por el contenido. Un ciclo perfecto. Yo, hasta ese momento, solo entendía el turismo como el acto de observar. Pero México lo había evolucionado. Ya no se trataba de comprar experiencias, se trataba de comprar un estilo de vida. Pero aún quedaba una duda. Aún así, la caída en el gasto promedio, ¿no es económicamente perjudicial? El margen de ganancia de vender 100 órdenes de tacos de 80 pesos nunca será comparable al de vender un solo bolso de 150,000 pesos, repliqué con dureza. Entonces, el señor Ramírez me llevó a Oaxaca. Y allí, me enfrenté a otro shock cultural. En las callecitas empedradas del centro histórico, entre fachadas de colores vibrantes, había largas filas de extranjeros. Pero no esperaban para entrar a un restaurante con estrellas Michelin o a una galería de arte. Estaban formados frente a un puesto callejero, una señora vendiendo tlayudas en un comal. Otros, simplemente, se sentaban en las jardineras de la plaza, comiendo chapulines de un cono de papel. Estaban recreando una de las escenas más emotivas de la película, donde los héroes, después de una dura prueba, encuentran consuelo en la comida más sencilla y auténtica de Oaxaca. Sus rostros reflejaban una felicidad más pura y profunda que la de cualquier comensal en un restaurante de lujo. Fue en ese preciso instante que lo comprendí todo. El valor no reside en la etiqueta del precio. Para ellos, esa tlayuda de 70 pesos no era solo comida, era un ritual sagrado, una comunión con sus héroes, una conexión directa con el alma de México. El gasto promedio no había disminuido, el paradigma de consumo se había transformado. Señorita Smith, la voz de Ramírez resonó a mi lado. Ya no son las marcas de lujo. La vida cotidiana de México, en sí misma, se ha convertido en el producto más codiciado. Sus palabras, como el sol del atardecer que bañaba los techos de cantera verde, se filtraron hasta lo más profundo de mi ser. México estaba escribiendo una nueva fórmula para el turismo, una que no existía en ningún otro lugar del mundo. Y en medio de ese momento histórico, escuché el sonido de mis viejos prejuicios rompiéndose en 1000 pedazos. Bajo la guía de Ramírez, regresamos a la Ciudad de México y nos dirigimos al mercado de artesanías de la Ciudadela. Tal como su fama lo indica, el lugar era un crisol de energía. Pero mi atención no se centró en la multitud que abarrotaba los pasillos, sino en lo que llevaban en sus manos. Nos detuvimos frente a un local que vendía máscaras de luchadores. La fila para pagar se extendía hasta la calle, recordándome las imágenes de racionamiento en tiempos de guerra. Al entrar, el aire se sentía denso, casi irrespirable. Los estrechos pasillos estaban atascados de extranjeros que apenas podían moverse, arrasando con todo lo que había en los estantes. Europeos, asiáticos, norteamericanos, sudamericanos, todos con la pantalla de su celular encendida, comparando productos, buscando algo específico. Observé con detenimiento sus canastas. No había esculturas caras ni joyería de plata fina.
Estaban llenas de máscaras del Santo y Blue Demon, de ponchos de colores chillantes, de pequeñas calaveras de Talavera y botellas de salsa picante Valentina. Pequeños tesoros que, en conjunto, sumaban montañas. Ramírez se inclinó y me susurró al oído: no están comprando souvenirs. Están comprando la identidad mexicana. Esa frase fue una revelación. Si en el pasado París vendía el perfume como producto, la Ciudad de México de hoy vendía la identidad como concepto. Una estrategia de venta que apelaba a un deseo mucho más fundamental y poderoso. Luego nos trasladamos a un supermercado en la colonia Roma. Al principio no lo podía creer. Un supermercado común y corriente. Pero el lugar estaba repleto de mochileros de todo el mundo. El elevador estaba a reventar y hasta las escaleras estaban congestionadas. ¿Y qué llenaba sus carritos de compras? Me acerqué a ver. Era increíble: paquetes de tortillas, aguacates, chiles secos, botellas de tequila barato y sal de gusano. En un rincón de la tienda, me encontré con una mujer que estaba grabando un video. Era Mica Torres, una famosa youtuber de Filipinas. Ramírez me explicó que sus suscriptores se habían disparado gracias a sus videos recorriendo los lugares de El Secreto de los Aztecas. Después de las presentaciones, fui directa al grano. Señorita Mica, con todo respeto, no lo entiendo. ¿Por qué pagar un boleto de avión carísimo para venir a comprar estas cosas que cuestan unos cuantos dólares? Mica sonrió con una alegría contagiosa, sus ojos brillaban como joyas. Señorita Smith, no venimos a comprar cosas. Venimos a experimentar y a llevarnos a casa el estilo de vida de la gente. Un bolso de diseñador lo puedo comprar en París o en Nueva York, cierto. Pero aprender a hacer guacamole con ingredientes de un mercado mexicano, tomar tequila con sal de gusano y ponerme una máscara del Santo, esa es la vida real, la autenticidad que solo puedes sentir aquí, en México. Su respuesta fue como un golpe en la nuca. El bajo gasto en marcas de lujo no era porque no tuvieran dinero. Era porque su manera de consumir la esencia de México era completamente diferente. Me sentí avergonzada. Durante toda mi carrera había tratado a los turistas como cajeros automáticos andantes. Pero ellos no eran consumidores, eran estudiantes de intercambio, aprendiendo de la cultura llamada México. Ramírez me dio el golpe de gracia con un dato demoledor. Tenemos más turistas que en 2019, pero el gasto per cápita es menor. Muchos expertos lo llaman una crisis. Yo lo llamo un ajuste en la fase de expansión. En el turismo vivencial, el gasto no se concentra en unas pocas marcas de lujo. Se distribuye ampliamente entre los puestos de la calle, las tiendas de la esquina, las marcas locales. En el total, parece que disminuye, pero en realidad, el dinero está irrigando hasta los capilares más pequeños de nuestro ecosistema económico. Es una estructura mucho más saludable y justa. En ese momento, todas las piezas del rompecabezas encajaron. México estaba logrando la democratización del turismo. No se trataba de un lujo exclusivo para ricos, sino de una celebración de la vida cotidiana, una felicidad accesible para cualquiera que quisiera venir, comer, vestir y vivir como un mexicano. Este era el nuevo modelo de creación de valor que tanto había buscado, el que juré que nunca encontraría en este continente. Al salir del supermercado, sin darme cuenta, ya tenía en la mano una pequeña calavera de azúcar que había tomado de un puesto. Su textura áspera rozaba mis dedos. Esta pequeña pieza de dulce, pensé, podría convertirse en un símbolo más poderoso para México que cualquier bolso de Chanel. Por primera vez, sentí una profunda vergüenza por mi ignorancia, por haber despreciado a México como un mercado barato. Caminamos por la calle. La noche había caído y las luces del Ángel de la Independencia brillaban a lo lejos. Bajo su resplandor, miles de extranjeros caminaban con esquites o elotes en la mano, con sonrisas de pura felicidad en sus rostros. Parecían parte de una verbena popular interminable. Entonces, una pregunta gigantesca se ancló en mi mente: ¿cómo iba a trastornar este nuevo modelo mexicano el mercado turístico mundial? ¿Era un fenómeno exclusivo de México, o se convertiría en la nueva Biblia que todos los países deberían seguir? Mi corazón se aceleró.
Tenía que informar a la sede central de este descubrimiento cataclísmico. Este no sería un simple informe de viaje. Sería una profecía que reescribiría la historia del turismo mundial. Esa semana en México sacudió los cimientos de mis 30 años de carrera. En el vuelo de regreso a Frankfurt, no pude dormir. En la pantalla de mi laptop, solo el cursor parpadeante me apremiaba. Con dedos temblorosos, escribí el título del informe, México y el modelo de turismo de economía conductual, la cotidianidad como marca por encima de la marca. Mientras escribía, las escenas de la semana pasaron ante mis ojos como un torbellino, la gente bailando cumbia en las plazas, las multitudes arrasando los mercados, el sabor de una tlayuda en Oaxaca. No eran fenómenos aislados. Eran las olas de una marea inmensa. Respiré hondo y comencé a redactar el cuerpo del informe. Eliminé por completo la perspectiva eurocéntrica, esa que exige instalaciones de 5 estrellas y centros comerciales de lujo. En su lugar, me dediqué a documentar, con una precisión casi quirúrgica, los hechos que había presenciado en México. Al día siguiente, en la gran sala de juntas de la sede de Ecotre, la tensión era palpable. Los miembros del consejo, todos ellos titanes de la industria turística europea, esperaban mi presentación con los brazos cruzados. En sus miradas podía leer el aburrimiento, el escepticismo de qué gran cosa pudo haber encontrado en un viaje a América Latina. Tragué saliva y comencé. La primera diapositiva mostraba 2 imágenes en contraste. Una boutique de lujo vacía en el aeropuerto de la CDMX y un Oxxo abarrotado de gente en la colonia Condesa. La comparación extrema hizo que los ceños de los directivos se fruncieran. Señoras y señores, la fórmula del turismo que conocíamos ha muerto. Y México la ha matado. Mi primera frase dejó la sala en un silencio sepulcral. Continué con los datos, el cambio en los patrones de consumo, el aumento en la duración de las estancias y la explosión en la intención de volver a visitar el país. No viajan a México para comprar un Louis Vuitton. Viajan para convertirse en mexicanos. Esto no es consumo, es asimilación cultural. Porque una marca de lujo se puede comprar si tienes dinero, pero el estilo de vida mexicano es una experiencia única que solo se puede adquirir viajando allí. Herr Müller, el vicepresidente, me interrumpió con un tono de fastidio. Eva, ¿cuál es la conclusión? Si no gastan dinero, significa que no hay rentabilidad. ¿Realmente necesitamos analizar un mercado tan barato? Como si hubiera estado esperando esa pregunta, contraataqué. No es que no haya rentabilidad, es que la estructura de la rentabilidad ha cambiado. Antes, solo ganaban las tiendas de lujo y los grandes hoteles. Ahora, están ganando los pequeños negocios de las colonias, las tiendas de conveniencia, las marcas medianas. Esto significa que el efecto económico del turismo se está esparciendo por toda la nación, un efecto de goteo perfectamente realizado. Hice una pausa dramática y pronuncié la conclusión más importante. El turismo en México no está en crisis. Al contrario. El mundo entero está en una posición en la que debe imitar el modelo mexicano lo antes posible. El turismo sostenible y centrado en lo local del que tanto hemos hablado, México ya lo ha perfeccionado, usando el arma más poderosa de todas, su propia cultura. El consejo estaba en shock. Para ellos, que siempre habían visto a Latinoamérica como un destino de sol y playa barato, la idea de que México estuviera marcando el nuevo estándar era un hecho difícil de aceptar. Los murmullos crecieron. Alguien negó con la cabeza como si no pudiera creerlo. Otro comenzó a tomar notas con una expresión grave. Pasé a la última página de mi informe para dar el golpe de gracia. Si no aprendemos de México ahora, en 10 años nuestra empresa será irrelevante en el mercado global. México ya no es el que nos sigue. Son los líderes, y ya nos han sacado una gran ventaja. Cuando terminé y tomé asiento, mis manos temblaban ligeramente. Pero en mi interior, sentía un fuego ardiente. Era la certeza que solo se siente cuando te enfrentas a la verdad. El lugar que tanto había menospreciado, México, me estaba mostrando el futuro de la industria a la que había dedicado mi vida. Ese hecho me llenó de un profundo respeto. Esa noche, mirando el paisaje nocturno de Frankfurt desde mi ventana, me puse a reflexionar.
Sobre la vista de la ciudad europea, tan elegante pero a la vez tan estancada, se superponía la imagen vibrante e inagotable de la noche en la Ciudad de México. ¿Sabrán los mexicanos que su vida cotidiana se ha convertido en el arma más poderosa y seductora del mundo? Comencé a envidiarlos. Y, por otro lado, comencé a temer su potencial. Estaba segura. Mi informe sería una bomba arrojada en el corazón de la industria turística europea. Eventualmente, crearía una onda expansiva gigantesca. El día en que Europa pagaría el precio por haber subestimado a México no estaba lejos. Sonreí en silencio y levanté una copa de vino. Por la victoria de México. Y por mí, por haber sido la primera en comprender la verdad. El aire en la sala de juntas se sentía como la tundra siberiana, helado, congelado. Mi declaración final, esa bomba de que México era el nuevo estándar mundial, había herido profundamente el orgullo de estos ejecutivos europeos. Herr Müller, el vicepresidente de Ecotre y un pez gordo de la Sociedad Turística Europea, se quitó lentamente las gafas y me miró fijamente. Sus ojos destilaban incredulidad y desdén. Eva, ¿te has vuelto completamente loca? Un país tercermundista, un lugar que hace 10 años vendía paquetes baratos en Cancún, ¿ahora está por delante de nosotros? Una película es una moda, como un huracán pasajero. Las modas desaparecen, pero los clásicos son eternos. ¿Crees que el Coliseo de Roma, la Torre Eiffel de París, el puente de la Torre de Londres, van a colapsar de la noche a la mañana? Sus palabras encendieron a los demás directivos. Empezaron a murmurar entre ellos. Sí, México solo tuvo suerte, ese es un lugar para jóvenes sin dinero. Si hubiera sido la Eva de antes, probablemente habría sentido y les habría dado la razón. Pero yo ya había abierto la caja de Pandora y había visto la esperanza que contenía. Respiré hondo. Algo ardía en mi pecho. No era simple rebeldía. Era una indignación visceral al ver cómo menospreciaban la energía vibrante, la vida real que había presenciado con mis propios ojos. Vicepresidente, señores directivos, mientras nosotros nos escondíamos detrás del escudo de nuestros clásicos, ignorando la realidad, México estaba creando un nuevo clásico. Proyecté un video que había preparado. En la pantalla apareció una escena de la Guelaguetza en Oaxaca. Bajo un cielo estrellado, miles de personas, la mayoría extranjeros, participaban en las calendas, bailando con trajes típicos, contagiados por una alegría desbordante. No estaban simplemente viendo un espectáculo, estaban viviendo una tradición, sintiendo el pulso de una cultura milenaria. Miren esto. No son turistas. Son peregrinos culturales. Nosotros exhibimos nuestras ruinas como reliquias embalsamadas. México, en cambio, ha convertido su patrimonio en un escenario vivo. Vicepresidente, dígame, ¿acaso los turistas en el Coliseo se visten de gladiadores, entrenan y luego lloran de la emoción? No. Se toman una foto y se van. Pero en México es diferente. Mi voz se endureció. Ustedes quieren medir a México con sus viejas métricas. Pero yo, allí, fui testigo del futuro. Esto no es un asunto de opinión, es un hecho observable. La sala volvió a quedar en silencio. El ceño de Müller se frunció aún más. Pero este silencio era diferente. El murmullo había cesado, reemplazado por una mezcla de confusión y temor. Ellos no consumen nuestra cultura, no la respetan, solo vienen a verla y se van. Pero quienes van a México, anhelan ser mexicanos, aprenden de México, quieren convertirse en mexicanos. Eso, señores, es la verdadera dominación cultural. La misma influencia que nosotros intentamos ejercer sobre el mundo durante siglos, México, sin disparar un solo tiro, la ha revertido en unas pocas décadas con el poder de su cultura. Mis palabras fueron como dagas que se clavaron en sus corazones. La arrogancia con la que miraban a Latinoamérica, a México, comenzó a resquebrajarse. Aproveché la fisura para dar el golpe de gracia. Si no reconocemos el poder de México ahora, en 10 años los turistas del mundo recordarán a Europa como un museo aburrido y a México como un paraíso vivo y palpitante. La elección está en nuestras manos.
En ese instante, sentí que no estaba defendiendo a México. Estaba parada sobre la cresta de una ola gigantesca, la del cambio de paradigma en el turismo mundial. Una ola que se convertiría en un tsunami imparable, listo para arrasar con este continente anclado en viejas glorias. Aprovechando el desconcierto, saqué mi otro as bajo la manga, la historia de los cruceros que llegan al puerto de Cozumel. En la pantalla apareció la imagen de un crucero colosal atracando. Un gigante de 150.000 toneladas. De él descienden miles de turistas de todas las nacionalidades. Fíjense en esto, los pasajeros de cruceros solo tienen de 6 a 8 horas en tierra. Desde el punto de vista económico tradicional, es el peor producto turístico. No se hospedan, apenas comen una vez, no tienen tiempo para compras significativas. En números, su gasto por persona toca fondo. Un directivo asintió. Claro, solo están de paso. No dejan dinero y solo generan basura. Se equivoca, lo interrumpí con firmeza. Vi sus ojos durante esas 6 horas. En cuanto bajan del barco, corren a los puestos de la calle para comer cochinita pibil, se sientan en el malecón a escuchar a los mariachis y aplauden con asombro la destreza de los artesanos locales. En ese breve tiempo, quizás solo gasten unos pocos cientos de pesos. Pero, ¿saben qué es lo que reservan al volver al barco? Pasé a la siguiente diapositiva. Los datos eran asombrosos. Una encuesta reveló que más del 60% de los pasajeros que habían hecho escala en México respondieron que planeaban regresar en avión en menos de un año. Esas 6 horas no fueron una simple visita. Fueron el tráiler de una serie adictiva llamada México. Probaron el primer capítulo y ahora quieren ver la temporada completa. Volverán, y entonces no se quedarán 6 horas, se quedarán 6 días, o 16. México no está cosechando las monedas de hoy, está sembrando los clientes leales del mañana en un campo fértil y gigantesco. Recordé a una pareja de ancianos británicos que conocí. Llevaban sombreros de paja comprados en un mercado y sonreían como niños. Hemos viajado por todo el mundo, me dijeron, pero nunca habíamos sentido algo así. El olor de la comida callejera, los gritos alegres de los vendedores, el sabor del mar y 6 horas no son suficientes. El próximo año, para nuestro aniversario de bodas, volveremos para recorrer todo México, desde la Ciudad de México hasta Chiapas, y luego volveremos aquí. Sus palabras, para mí, tuvieron más valor que un contrato de consultoría de millones de euros. El dato del gasto promedio solo es un eco del pasado. México ha cambiado las reglas del juego. No se trata de vender cosas, se trata de implantar el anhelo de volver. Ese es el núcleo del modelo mexicano. Nosotros apuntamos a las carteras de los turistas, pero México ha conquistado su tiempo y les ha robado el corazón. Mi propia convicción crecía como una marea. México es inteligente. No se obsesionan con los números del presente. Saben que el poder reside en la capacidad de mover el corazón de la gente. La presentación se acercaba a su fin. Evoqué una última memoria de la capital. Esta vez, no era el vibrante Zócalo ni la lujosa Polanco, sino una escena de la vida godín en Santa Fe. El momento que más me había impactado en México no fue un gran evento, sino la simple hora de la comida. Oficinistas con sus gafetes colgando del cuello, caminando con un café del Oxxo en la mano, riendo juntos. La foto que proyecté era una escena cotidiana, pero los directivos no entendían qué tenía de especial. Señores, por favor, miren las expresiones en los rostros de estos mexicanos. Se dice que viven en una sociedad competitiva y estresante, pero en la forma en que disfrutan de esa breve pausa para comer, se percibe una calidez, una camaradería que resulta extrañamente atractiva. Y lo más increíble es que los turistas extranjeros anhelan eso. Incluso ha surgido un producto llamado Tour de Experiencia Godín. Hice una pausa, recorriendo a la audiencia con la mirada. Los mexicanos no son conscientes del poder que tienen. El agua de horchata que beben todos los días, el metro limpio y eficiente, la seguridad de poder caminar por la calle de noche, el platito de salsa extra que un mesero te ofrece sin que lo pidas, toda esa normalidad, para un extranjero, es una fantasía casi milagrosa.
Aún resuenan en mi cabeza las palabras de un joven italiano que conocí en Coyoacán. Él, que venía de Milán, la capital de la moda, miró al empleado de una tienda con su uniforme y exclamó, ¡qué chido! Nunca olvidaré ese momento. Nosotros invertimos miles de millones de euros en crear marcas. Pero en México, la vida de cada ciudadano se ha convertido en una marca. Su amabilidad, su calidez, su orden dentro del caos, todo eso son los componentes de la marca, México, que enloquece al mundo. Mi voz comenzó a temblar por la emoción. Fue entonces que lo entendí. México no es solo una parte de América Latina. México es un nuevo centro de gravedad mundial. Antes, la cultura occidental fluía hacia el este. Ahora, la vida cotidiana de México fluye en sentido contrario, hacia occidente. Y es una corriente irreversible. Como si me hubieran quitado una venda de los ojos, todos mis prejuicios se hicieron polvo. Este país era un árbol mucho más grande y con raíces más profundas de lo que jamás imaginé. Y sus raíces ya se extendían por todo el planeta. Nosotros éramos solo unos de tantos que buscaban refugio bajo su sombra. La cotidianidad de México, para el resto del mundo, se ha convertido en un faro. Llegó el momento de la conclusión final. En la sala no se oía ni una sola respiración. Hasta Müller había dejado su pluma y me miraba fijamente. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Deberíamos imitar a México? ¿Poner puestos de tacos en París y reproducir cumbias en las calles de Londres? Negué lentamente con la cabeza. Imposible. El mundo entero intentará copiar el modelo mexicano, pero nadie lo conseguirá. Porque no es un problema de sistema, es un problema de ecosistema cultural. Proyecté en la pantalla un triángulo imposible. En un vértice, la tecnología más avanzada. En otro, una historia diversa y profunda. Y en el último, una vitalidad comunitaria única. El único lugar del planeta donde estos tres elementos se fusionan a la perfección es México. Cientos de años de historia danzan sobre una red de Internet de alta velocidad, y toda una nación se mueve a ese ritmo, emanando una energía contagiosa. Este ecosistema único no se puede construir de la noche a la mañana. Concluí con fuerza, Francia vende marcas, pero México vende cultura. Estados Unidos vende tecnología, pero México vende una experiencia donde la tecnología y el calor humano se abrazan. El consumo experiencial es una estructura que México perfeccionó primero. La actual caída en el gasto promedio no es una crisis. Es la prueba de que el consumo ha evolucionado hacia la democratización y la diversidad. En la última diapositiva, sobre una espectacular vista nocturna de la Ciudad de México, aparecieron unas palabras en negrita. El problema de México no es una crisis. Es que va tan por delante, que el mundo todavía no lo alcanza. No es momento de preocuparnos por México. Es momento de preocuparnos porque México corre tan rápido, que pronto ni siquiera podremos verle la espalda. Vayan ahora mismo, reserven un vuelo a México, y aprendan cómo convirtieron su vida diaria en un milagro. Cuando mi presentación terminó, Müller se levantó lentamente de su asiento. Y en medio del silencio tenso, comenzó a aplaudir. Primero uno, luego otro. En poco tiempo, toda la sala de juntas estaba llena de aplausos. No era una ovación para mí. Era un tributo a la gigantesca verdad que les había revelado, una verdad llamada México. Miré por la ventana. Más allá del cielo gris de Europa, imaginé la isla de luz que brillaba en el otro extremo del mundo. Allí, en México, gente de todo el planeta se reunía en ese mismo instante, escribiendo una nueva leyenda cada día. Yo, que una vez desprecié a México, me había convertido en su más ferviente evangelizadora. Y tenía la certeza de que esta corriente no se detendría. Porque el mundo ya se había inclinado hacia México. Este país, esta cultura hasta donde más iba a sorprender al mundo. ¿Qué nuevo milagro ocurriría allí la próxima vez?